Primera parte. Economía internacional, sistemas económicos y niveles de desarrollo. El proceso de formación de la economía mundial. 1.1. Los albores del comercio internacional. Es sumamente interesante poder ver cómo la economía medieval condujo paulatinamente la formación de lo que desde mediados del siglo XVII ya llamábamos mercado mundial, si bien con muchas restricciones semánticas por comparación a lo que conocemos con la misma expresión hoy en día. Los primeros antecedentes premodernos del comercio internacional pueden fijarse en el intercambio mediterráneo de la Baja Edad Media, en el que Génova, Venecia y Pisa ocuparon puestos relevantes a raíz de las últimas cruzadas que activaron en alto grado el tráfico en el Mediterráneo. Esas repúblicas italianas servían de puntos de enlace con Oriente, sobre todo para el comercio de productos de lujos, ya sea seda, especias, plata, oro o porcelanas. Ese comercio medieval de alcance europeo alcanzó un alto grado de florecimiento a finales del siglo XIV y se vio muy afectado por la presión de los turcos desde Oriente y en no menor medida por las guerras europeas del siglo XV. 1.2. La formación de los imperios coloniales. El gran salto hacia un futuro comercio mundial se habría de producir a finales del siglo XV con el avance de los pueblos ibéricos en la ruta de las Indias y de América, con las exploraciones y primeras factorías y zonas de la colonización de ambos países ibéricos se inició una fuerte recuperación no solo del comercio intraeuropeo, y al propio tiempo nació el verdadero comercio mundial. Al extenderse la penetración comercial europea, que fue hasta ambas costas del Pacífico, se le dio lugar a lo que Hamilton y otros historiadores llamaban como la revolución de los precios. Esto debido a la posibilidad de la circulación económica de ese tiempo, los cuales fueron el movimiento de mercancías tales como los metales preciosos. Sin embargo, aun con el control de extensos territorios o factorías ultramarinas, las dos naciones ibéricas no lograron convertirse en verdaderas metrópolis comerciales e industriales. Más adelante, el exterminio de las comunidades de Castilla por Carlos V fueron el toque decisivo para impedir el progreso de la burguesía castellana. No en vano calificó el historiador Maraval el movimiento de las comunidades como la primera revolución moderna en Europa. La aspiración de ver a España como el centro de comercio mundial se vio afectado gracias a las decisiones de Felipe II y su prohibición a los rebeldes holandeses. Esta prohibición puso en marcha una nueva potencia comercial, Holanda, que entró a saco de los establecimientos portugueses en Oriente. Gracias a esto se debe la creación de industrias transformadoras en los Países Bajos. De esta forma, el centro de comercio mundial pasó de Amberes a Ámsterdam. Se sabe que la entrada de Francia en el comercio internacional fue mucho más tardía y menos fructuosa. Los franceses fundaron sus primeros establecimientos americanos en Canadá, más concretamente en Quebec. Las guerras entre Francia y Holanda y entre Francia y España, y el golpe de muerte que para las pretensiones de Felipe II representó la derrota de la Armada Invencible, fueron las grandes acciones históricas que habrían de facilitar la aparición de una nueva y más definida potencia comercial, Inglaterra. Tiempo después, frente a España, también supo Inglaterra arrancar concesiones importantes. Desde el Tratado de Utrecht, la presencia inglesa en las ferias de Portobelo, punto de paso de las mercancías de Perú a Europa, ya fue permanente. El comercio y el contrabando británico se convirtieron en un hecho institucionalizado en todo el Imperio español en América. 1.3. La hegemonía británica y la era del libre cambio. La Marina británica prácticamente adquirió la hegemonía en todos los mares del mundo. Las guerras europeas del siglo XVIII le sirvieron para ocupar posiciones en todas las costas, lo cual le permitió ir creando gradualmente el más importante imperio colonial y comercial de la historia. Y de esta manera se abrió así toda una época en la que por los auspicios de Inglaterra se pasó gradualmente del mercantilismo a lo que se dio en llamar la era del librecambismo, en la que se crearon las condiciones de una verdadera economía internacional. El libre cambio nació en el siglo XIX como una reacción frente a las trabas comerciales introducidas durante el largo periodo mercantilista, a lo largo del cual se pusieron en Europa los primeros cimientos de la actividad industrial. Para protegerse fueron muchos países que establecieron altos derechos a la importación de manufacturas, listas de prohibición o contingentación de importaciones, obstáculos a la exportación de materias primas, subsidios a las industrias nuevas, reserva del tráfico naval al pabellón nacional, etc. Según Eric Roll, la política del mercantilismo sirvió para abolir las restricciones medievales y para crear estados nacionales poderosos mucho más fuertes económica y militarmente que España o Portugal.
Los estados mercantilistas se convirtieron a su vez en centros de poder para fomentar el comercio. Con ello, el capitalismo incipiente. El librecambismo puede definirse como aquella situación de las relaciones económicas en que era posible el comercio internacional sin trabas comerciales ni barreras arancelarias verdaderamente importantes, y en el cual tampoco existían obstáculos serios para los movimientos de los factores de producción, capitales y trabajadores. Impulsadas desde Inglaterra, las corrientes de librecambistas se extendieron paulatinamente por toda Europa. Hacia las décadas de 1860 y 1880, el librecambismo alcanzó su máxima expansión. El Tratado Franco-Británico Coudin de Chevalier de 1860 y todos los subsiguientes que condujeron a fuertes reducciones arancelarias significaron el triunfo general del librecambio, basado en pocos pero muy claros principios. En el primer principio podemos encontrar la división internacional del trabajo, que tendía a favorecer a Inglaterra como primera potencia industrial. Luego, el patrón oro, que dio máxima fluidez a los mecanismos de pagos internacionales y a los movimientos de capital, favoreciendo la expansión financiera británica desde su centro neurálgico de la ciudad. El comercio con pocas trabas, hablando de aranceles bajos, supresión de restricciones a la importación y de listas de géneros prohibidos, que permitió la exportación masiva de las manufacturas inglesas. Después se encuentra la libertad de migraciones, que facilitó los movimientos de población más importantes conocidos en la historia, hacia las nuevas repúblicas americanas y sobre todo hacia Estados Unidos y Argentina. La libertad de los mares, que naturalmente fue aprovechada en primer término por la Gran Bretaña, y finalmente la reserva de los mercados coloniales para las potencias metropolitanas, que también favoreció primordialmente al Reino Unido. La aplicación de todos esos principios originó algo parecido a una integración económica internacional, pero construida sobre pilares muy poco firmes. De hecho, y como subrayaba Engels en 1885, la teoría del libre cambio se había establecido sobre la hipótesis de que Inglaterra debería ser el único gran centro industrial en el mundo agrícola. En el punto 1.4, la erosión del libre cambio y la génesis del bilateralismo, la situación del libre cambio en favor fundamentalmente de Inglaterra no podía ser eterna. A partir del final de la década de 1870, la situación casi plenamente librecambista empezó a transformarse. Se abrió una polémica libre cambio-proteccionismo, incluso en Reino Unido, donde aparecieron movimientos importantes para sustituir el free trade, comercio libre, por el fair trade, comercio leal, sobre una base de reciprocidad, pensando cada vez más en un sistema de preferencias imperiales. A partir de 1918, la era del libre cambio dejó paso a una situación nueva en la que ya podemos apreciar los verdaderos comienzos de la economía internacional de nuestro tiempo, una economía mundial en la que surgió un nuevo sistema económico contrario al capitalismo, el socialismo. El abandono del patrón oro, la elevación de los aranceles y el establecimiento de restricciones en el intercambio de mercancías, de personas y de capitales fueron todos ellos fenómenos de un periodo de entreguerras. El libre cambio quedaría progresivamente sustituido por el bilateralismo como una forma predominante de relación económica entre las naciones. Como consecuencia de la Gran Depresión y concretamente a partir de 1931, Francia introdujo sistemáticamente una serie de restricciones y su ejemplo fue ampliamente seguido. Se inició así una implantación generalizada del bilateralismo, cuyo primer instrumento serían las restricciones cuantitativas, que se utilizaron primero como instrumento de protección más radical que los aranceles. Otro instrumento del bilateralismo fue el régimen conocido como comercio de Estado, con este como único titular de la importación realizada por sí mismo o por la adjunción a particulares. El tercero de los instrumentos fue el control de cambios. Fue el sistema que consagró en Europa a partir de 1933, surgiendo así los acuerdos clearing o de compensación entre los diferentes países con control de cambios. 1.5. La estructura y la institucionalización de la economía internacional. En octubre de 1943, reunidos en Moscú los representantes de China, Estados Unidos, Reino Unido y la URSS, se rectificaban en su deseo de crear a la mayor brevedad posible una organización general internacional. En este contexto se esposaron los futuros organismos económicos internacionales. Fue así como entre el 1 y el 22 de julio de 1944 se celebró en Bretton Woods una conferencia internacional monetaria y financiera en la que se aprobó la creación de dos de las más importantes futuras agencias especializadas en las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional
y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El principal objetivo de estos es reconstruir el sistema internacional de intercambios y pagos y facilitar recursos crediticios para atender a la reconstrucción. La URSS no firmó los convenios constitutivos del FMI y del BIRF, lo que demostró que una de las principales constancias de la posguerra sería precisamente la diferencia entre los dos grandes sistemas económicos y políticos, capitalismo y socialismo. 1.6 El nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas. Aquí se nos muestra cómo el 11 de febrero de 1945 decretan Roosevelt, Stalin y Churchill que hemos convenido que debe convocarse una conferencia de las Naciones Unidas para que se reúnan en San Francisco, Estados Unidos, el 25 de abril de 1945, con el fin de redactar la carta de dicha organización sobre la base de las conversaciones oficiosas de Dumbarton Oaks. La conferencia se celebró efectivamente. De esta forma nació la Organización de las Naciones Unidas, actualmente con 191 Estados miembros, que en lo sucesivo habría de ser el foro básico de un buen número de negociadores internacionales de gran alcance en el campo económico. ¿Qué tal, compañeros y maestra? Mi nombre es Jonathan y les hablaré sobre el siguiente bloque de temas. En primer lugar tenemos a las comisiones económicas de la ONU, las cuales son entidades promovidas para el análisis de los problemas económicos y sociales a escala regional, con el fin de mejorar de los niveles de vida y estrechar los lazos económicos de los países de sus ámbitos respectivos. Estos sirven como un foro de discusión y para intercambio de estudios con vistas a los diversos programas de asistencia económica y técnica. Debido a la experiencia de funcionamiento de estas, la cual es muy amplia, se encuentran divididas en la Comisión Económica para Europa CEPE, creada en 1957, desempeña un papel esencial en cuanto a las relaciones económicas este-oeste y desarrolla una gran labor en cuestiones de normalización de comercio exterior y transporte y comunicaciones. En segundo lugar tenemos a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de igual manera nacida en 1947, con sede en Santiago de Chile, ha sido y es el más importante centro latinoamericano de intercambio de información y consultas económicas. En tercer lugar tenemos a la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, CESPAP, creada en 1974, la cual es la continuadora de la anterior Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente, CEALO. Enseguida tenemos a la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, CEAO, creada en 1973 y con sede en Beirut, ha sido y es la menos activa de las comisiones regionales de la ONU. Por último tenemos la Comisión Económica para África, CESPAO, la cual adopta un enfoque subregional norte, este, central y oeste, pero siempre manteniendo el objetivo de la integración continental. Desde 1973 la República de Sudáfrica no participó en las sesiones de la CEPA, pero tras las elecciones de abril de 1994, final del apartheid, se reincorporó a dicho organismo. En cuanto a los grandes problemas de la actual estructura económica, como primer punto debemos enfocarnos en los mecanismos económicos, partiendo de sus bases estructurales, lo que nos lleva a analizar los sistemas económicos y las características propias de cada uno. Otra cuestión importante son las diferencias en cuanto a los niveles de desarrollo, enormemente acusadas en ambos sistemas, los cuales se verán más adelante. A partir de lo anterior podemos enfocarnos en el estudio de las formas de relación económica entre las naciones. Es así que estas relaciones pueden clasificarse en tres categorías principales, como lo son el bilateralismo, la cooperación y la integración. En cuanto a los sistemas económicos, en el análisis de la economía de un país en concreto se plantea siempre la necesidad de identificar su marco institucional y la influencia que tiene este sobre su estructura económica. Es así que investigar el sistema económico en el que la economía nacional se encuentra inmersa. Los hombres adoptan distintas formas de organización social en cuanto al desempeño de su actividad económica. Estas distintas formas de organización son a lo que llamamos sistemas económicos. Esto nos lleva al planteamiento de Samuelson, el cual establece que se deben abarcar tres problemas en cuanto a la economía nacional, los cuales son el qué clases y cantidades se producirán de todos los bienes y servicios, el cómo son empleados los recursos económicos en producir tales bienes y para quién se producen. Cada uno de los países afrontan estos problemas de diversas maneras, ya sea por costumbre, mediante la autoridad y a través del sistema de precios.
Como primer sistema tenemos al capitalismo, el cual es considerado un sistema económico caracterizado por la propiedad privada y por el uso para el beneficio privado del capital creado por el hombre, además de capital de origen natural, como es el trabajo. Durante la segunda mitad del siglo XIX se tenía como modelo clásico el capitalismo liberal, apoyado en la propiedad privada. Sin embargo, se presentaron cambios a través de la Primera Guerra Mundial y la depresión económica, surgiendo así las formas de capitalismo totalitario y las diversas clases del fascismo, desapareciendo así las libertades, además de la completa intervención del Estado. En segunda instancia tenemos al socialismo, la cual es una corriente de pensamiento con multitud de expresiones coincidiendo en el afán de igualitarismo entre los hombres, apoyado por la sustitución de la propiedad privada a la colectiva en los medios de producción. De tal forma, Lux afirma que la referencia de este término se refiere al movimiento que aspira a conferir a la sociedad como un todo en lugar de a los individuos, donde la administración de bienes creados por el hombre a la naturaleza se distribuyen de manera equitativa, sin llegar a destruir la motivación económica, libertad de empleo o motivación de consumo del individuo. Por último, tenemos los niveles de desarrollo, lo cual nos propone que la existencia de diversos niveles de desarrollo es una evidencia que encuentra su traducción más clara en el acervo de datos estadísticos que hoy recopilan a escala mundial las Naciones Unidas. En primera instancia tenemos el país menos desarrollado, subdesarrollado o en vías de desarrollo, el cual es caracterizado por una serie de rasgos como la población, estructura económica, distribución de la renta, estructura social, dependencia y vulnerabilidad económica. Por otro lado tenemos a los países industriales, cuyo factor diferencial más notorio entre los países menos desarrollados y los países industriales es la dependencia tecnológica de los primeros frente a los segundos, al igual que la renta per cápita, registrando así una cantidad de $5,000 al año en los países menos desarrollados y $40,000 al año en los países industriales. 1.11 Áreas de gravitación en la economía mundial. Dentro de las tendencias de la evolución de la economía internacional y en cierto modo por encima de los problemas sobre sistemas económicos y nivel de desarrollo, no es difícil apreciar un cambio considerable en el panorama mundial y más concretamente en lo que podríamos llamar gravitación en economía general. Tradicionalmente, los países que asumían este papel se situaban en la orilla del Atlántico Norte. Como hemos visto al principio de este capítulo, desde el siglo XIX, Europa Occidental protagonizó el nacimiento de mercados mundiales que consolidó más de 4 siglos con el descubrimiento de la colonización y la republicación del Nuevo Mundo. De esta forma, Europa Occidental y América del Norte convirtieron el Océano Atlántico en un amplio espacio de alta densidad en sus orillas y con una comunicación de todo tipo entre ambas. Pero lo que pareció una cristalización atlántica del mundo empezó a cambiar precisamente en los años 70 y 80, con lo que sería un desplazamiento de cada vez más pronunciado en el área de la gravedad de la economía mundial, desde las dos riberas del Atlántico a la orilla asiática y del Pacífico. A ello contribuye la progresiva traslación del centro de la gravedad de la economía norteamericana hacia los estados del oeste, por el peso creciente de California, Oregon, Washington y Alaska. Japón resistió la crisis energética mucho mejor que los demás países industriales. Siguió creciendo con sus inversiones exteriores e impulsó la expansión de otros países asiáticos como Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, Singapur, los Cuatro Dragones. Contribuyó al fortalecimiento de las naciones de ASEAN, que son Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia y Laos. 1.12 Controversia de la globalización. La globalización se remontaría por lo menos en 1994, cuando se firmó el Tratado de Tordesillas, según el cual un círculo de meridiano España y Portugal se repartían el globo en dos mitades, pasando a depender de Bilbao todo el hemisferio oriental y de Isabel I y Fernando V todo el occidental. Este acuerdo no fue reconocido por las otras potencias europeas, que en lo sucesivo se ocuparon de erosionar lo que ambos países ibéricos se habían arrojado, sobre todo de que en 1580 Felipe II se ciñera a la corona portuguesa, dando así la sanción de ser el primer soberano universal. Además de lo anterior, hubo auténticas premoniciones de lo que sería la globalización económica, en la riqueza de las naciones de Adam Smith, en la que subrayaron las ventajas del comercio planetario sin barreras para aprovechar el planteamiento de las ventajas de la división del trabajo. En la misma línea, un siglo después, Karl Marx se refería al mercado
universal no solo para el comercio, sino también para las finanzas. En tiempos más aproximados, a mediados del siglo XX, dos grandes profetas anunciaron la globalización desde otros enfoques. El primero fue Pierre Teilhard, al predecir que llegaría a haber una esfera o envoltura pensando en la Tierra con la comunicación entre todos entre sí. El segundo fue Marshall Lujan, quien supo prever la aldea global que resultaría de la difusión de los medios audiovisuales. Tras estos antecedentes y premoniciones, puede decir que actualmente el movimiento de la globalización se manifiesta en tres planos interconectados: política, económica y ecológico. 1.12.1 Globalización política. Los avances de la globalización exigen de manera inexcusable una lógica visión global de las relaciones internacionales de poder, en contra del unilateralismo que hoy se arroja a la política oficial de Estados Unidos tras abandonar el viejo espíritu norteamericano globalizador que tal exceso representantes tuvo. El primero de ellos fue Franklin Livia, que en 1863, en plena guerra de secesión, preconizó humanizar las contiendas bélicas con un código de tratado humanitario a los prisioneros. En esta misma línea, el presidente Wilson preconizó en 1918 el nacimiento de la Sociedad de las Naciones. Analógicamente, menos de 20 años más tarde hizo lo propio Franklin Roosevelt, quien desde 1943 hasta su misma muerte en 1945 fue el máximo impulsor de las Naciones Unidas. Con esos hitos de globalización política, el principal obstáculo que ahora se manifiesta es la no reforma de la Carta de la ONU de 1945 para acabar con la imposición de que los 5 países compuestos permanentes en el Consejo de Seguridad, que entre ellos está Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, sean miembros de un club en el cual cada uno de sus miembros detenten el veto para cualquier resolución. 1.12.2 Globalización económica. El segundo aspecto de la globalización es el económico. Es un hecho que se evidencia por doquier, como lo demuestran las circunstancias de que en la década de 1990, mientras que el PIB global del mundo creció del 3% al 100%, el intercambio internacional lo hizo a una velocidad más que el doble, debido entre otras cosas a la facilidad del comercio creadas por el GATT y desde 1995 por su entidad sucesora, la OMC, con áreas de actividad mucho más amplias que la del original GATT. Entre estas actividades está el comercio de mercancías, derecho de propiedad, movimiento de capitales, libre circulación de servicios, tecnología de información, etc. Esa globalización económica se enfrenta hoy numerosos descontentos por la idea de que los cambios en curso en el escenario mundial beneficien claramente a unos pocos países, en tanto que las ventajas no llegan a la inmensa mayor parte de la humanidad. 1.12.3 Globalización ecológica. La faceta de la globalización ecológica cabe sintetizarla en la idea de que todos los humanos vivimos en un solo navío espacial Tierra, como ya lo constató Elinga Garcilaso en sus comentarios reales en 1909, al referirse al viejo y nuevo mundo como una misma cosa, idea que 4 siglos después desarrollaron Barbara Ward y René Dubos en su libro Only One World, que funcionó como texto referencial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente de Estocolmo en 1962. Aquel primer concilio ecológico en la capital sueca fue la señal de alerta de que el planeta estaba enfermo por las agresiones de la especie humana. Más adelante, en 1987, la llamada Comisión Brundtland encontraría el método para actuar conforme a las pautas de desarrollo sustentable, esto es, conforme al conjunto de ideas y métodos para conciliar al hombre con la naturaleza. 1.12.4 Sin alternativas a la globalización, ¿quién manda en ella? En definitiva, el escenario en que vivimos es algo más que simplemente el resultado de que aumentaran las relaciones recíprocas entre estados, organismos, empresas, etc. Se trata de un proceso con perfiles novedosos que va ganando en extensiones y profundidad merced a una densa malla de conexiones mutuas relacionadas con la nueva economía. El cambio ha sido tan importante, como dijo Mark Moore, director de la OMC, en el momento más difícil de la conferencia de diciembre de 1999, la alternativa a la globalización no será otra que volver a la Guerra Fría, con todo lo que ello significaría de revivencias militaristas y grandes inversiones armamentismos. Dentro de las consideraciones de que la globalización no tiene alternativas, es importante tratar de saber quién manda en ella. En esta dirección, Álvarez Barc, ex embajador de Marruecos en España, en carta que dirigió el autor de este libro el 8 de octubre de 2008, fue lo más expresivo en cuanto a quien dicta y cambia las reglas de juego de la globalización.
en el sentido de que los países en vía de desarrollo quedan al antojo de los poderosos. Buen día, compañeros. Yo soy Abril y comenzaré a hablarles del tema 1.12.5, críticas de los anti. En 1999, los mercados financieros de los países emergentes eran un tema de interés en Estados Unidos. Esto ya que muchos inversores y empresas estadounidenses tenían inversiones y operaciones en estos mercados. Algo que destacar es que la marginación de los países en desarrollo también era un tema de importancia en Estados Unidos, especialmente en el ámbito de la política internacional y la ayuda al desarrollo. El gobierno y las organizaciones no gubernamentales estadounidenses trabajaban en proyectos y programas para apoyar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en países de desarrollo. Si hablamos del tema de la inseguridad en los mercados laborales, pues Estados Unidos estaba experimentando una tasa de desempleo relativamente baja en 1999, pero no había preocupación por la precariedad laboral y la pérdida de empleos debido a la automatización y a la globalización. Los trabajadores estadounidenses estaban preocupados por la subcontratación y la tercerización de empleos, así como por la falta de protección laboral para los trabajadores temporales y de tiempo parcial. Estos temas fueron parte de los debates en la política nacional y la elección presidencial de ese año. El siguiente tema que tenemos es el 1.12.7, el compromiso de Washington. Pues bueno, ¿qué fue el compromiso de Washington? Este fue un acuerdo adoptado en 1990 por los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales de los países miembros del Grupo de los Siete, que incluían a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Francia, Italia y Canadá. El objetivo del acuerdo era abordar la creciente crisis de la deuda en América Latina y otros países en desarrollo. Claro que tuvo críticas, pues bueno, el compromiso de Washington fue muy criticado por algunos sectores que argumentaban que las reformas económicas propuestas favorecían a las grandes empresas y a los inversores extranjeros. Pues a pesar de las críticas, el compromiso de Washington tuvo un impacto significativo en la economía global, ya que sentó las bases para una mayor liberalización económica y la apertura de los mercados a nivel internacional. Sin embargo, también se ha argumentado que el compromiso de Washington contribuyó a la exacerbación de la desigualdad económica en muchos países de desarrollo. El siguiente tema es el 1.13, el gato de 7 vidas, y el CEMIP. El gato de 7 vidas se refiere a una estrategia de inversión en la que un inversor divide su capital en 7 partes iguales e invierte cada una en un sector diferente. Si uno de los sectores tiene un mal desempeño, la estrategia permite al inversor tener otras 6 partes que aún pueden generar ganancias, lo que asemeja la capacidad del gato de tener múltiples vidas. Por otro lado, el CEMIP es un acrónimo que significa sigue el dinero y compra, follow the money and buy. Esta estrategia se basa en el análisis de los flujos de capital y en el seguimiento de las transacciones de grandes inversores para determinar las oportunidades de inversión. La idea es que si un inversor importante está comprando acciones de una empresa en particular, puede ser una señal de que la empresa tiene un potencial de crecimiento y por lo tanto puede ser una buena inversión. Pues bueno, ambas estrategias buscan minimizar los riesgos y maximizar los beneficios en los mercados financieros, pero se basan en enfoques diferentes. Mientras que el gato de 7 vidas se enfoca en la diversificación de la cartera, el CEMIP se enfoca en el análisis de los flujos de capital y las transacciones de grandes inversores. Es importante destacar que ninguna estrategia es infalible y que los inversores deben tener en cuenta múltiples factores al tomar decisiones de inversión. Por otro lado, tenemos el 1.14, cuestiones puntuales de la organización internacional. Las cuotas de la ONU se refieren a la contribución financiera que cada país miembro hace a la organización para financiar sus operaciones y programas. Estas cuotas se basan en la fórmula que tiene en cuenta el tamaño de la economía de cada país y en su capacidad de pago. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia. Estos tienen cuotas más altas que los otros miembros debido a que su papel en la organización y su capacidad económica. Sin embargo, otros países también pueden tener cuotas significativas dependiendo de su tamaño económico y su capacidad de pago. Pues bueno,
Las cuotas de la ONU son importantes porque financian las operaciones y programas de la organización, incluyendo misiones de mantenimiento de la paz, agencias especializadas, programas de desarrollo y asistencia humanitaria. La organización ha estado trabajando para mejorar la equidad y transparencia en la distribución de las cuotas para asegurar que todos los miembros contribuyan de manera justa y adecuada a las operaciones y programas de la ONU. Por otro lado, tenemos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este es uno de los principales órganos de la ONU y su principal responsabilidad es mantener la paz y la seguridad internacional. Este está compuesto por 15 miembros, 5 de los cuales son permanentes, como ya le he mencionado, que es Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, y tienen derecho de veto, y 10 miembros no permanentes son elegidos por la Asamblea General para un mandato de 2 años. Las responsabilidades del Consejo de Seguridad incluyen 1. Mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. 2. La aplicación de sanciones. 3. La autorización de misiones de mantenimiento de la paz. Y 4. Protección de los derechos humanos. El Consejo de Seguridad tiene una influencia significativa en la política internacional y sus decisiones pueden tener un impacto en la paz y la seguridad a nivel mundial. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas por su falta de representación equitativa y por la capacidad de los miembros permanentes de utilizar su poder de veto para bloquear acciones importantes. La reforma del Consejo de Seguridad ha sido un tema recurrente en la agenda de la ONU. Y para finalizar, tenemos nuestra conclusión, que es: el proceso de formación de la economía mundial ha sido un proceso histórico, complejo y dinámico que ha evolucionado a lo largo de varios siglos, desde los primeros intercambios comerciales entre los países hasta la globalización actual. El mundo ha experimentado un creciente nivel de interconexión económica. La formación de la economía mundial ha sido impulsada por una serie de factores, entre los que se incluyen los avances de la tecnología de transporte y comunicaciones, la liberación del comercio y la inversión, y la creación de organizaciones internacionales como la ONU y la OMC. A medida que la economía mundial se ha expandido, también ha surgido una serie de desafíos y problemas como la desigualdad económica, el cambio climático y la creciente polarización política. A pesar de estos desafíos, la economía mundial ha demostrado ser resistente y capaz de adaptarse a los cambios y crisis. En conclusión, la formación de la economía mundial es un proceso en constante evolución que ha sido impulsado por una variedad de factores y ha llevado a una mayor interconexión económica entre los países. Si bien hay desafíos y problemas que enfrentar, la economía mundial sigue siendo un motor importante para el crecimiento y la prosperidad a nivel mundial. Con esto finalizamos. Muchas gracias por su atención.